El equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Es un estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas de la misma intensidad, que actúan en sentido opuesto, por lo que se contrarrestan o anulan. Es una inmovilidad de un cuerpo sometido únicamente a la acción de la gravedad que se mantiene en reposo sobre su base o punto de sustentación. Un ejemplo de este puede ser el pararse sobre un pie. De esta manera, existen tres tipos de diferentes estados de equilibrio reconocidos por la física, en los que un objeto o un cuerpo puede encontrarse: el equilibrio estable, el equilibrio inestable y el equilibrio indiferente. El equilibrio estable es cuando un objeto o una persona hacen un movimiento, pero después de un tiempo determinado regresan a su forma. Un ejemplo de ello puede ser la suspensión de un carro. Al momento de mover tu carro para arriba o hacia abajo, vemos que la suspensión se mueve, pero después de un tiempo, si lo dejas de hacer, la suspensión se queda quieta. Eso significa que ha vuelto al equilibrio. ¿Qué es el equilibrio inestable? El equilibrio inestable es un estado en el que se encuentra un cuerpo si al moverlo no regresa a su posición original, es decir, si cuando se desplaza un cuerpo, este no vuelve donde estaba, sino que se aleja. Dicho cuerpo está en equilibrio inestable. Es conveniente que los cuerpos no estén en equilibrio inestable, ya que un ligero movimiento podría hacer variar toda una estructura. A continuación les comentaré un ejemplo del equilibrio inestable. Cuando sostenemos un lápiz con la mano para que se mantenga vertical, el lápiz está en equilibrio inestable, porque si lo soltamos, se caerá inmediatamente y no regresará a su posición original. Equilibrio indiferente es cuando el cuerpo u objeto es capaz de perder su posición de reposo y alcanzar una nueva de manera espontánea. Por ejemplo, al dejar una pelota sobre una superficie totalmente plana, no se desplazará en ninguna dirección. Si la empujamos un poco, cambiará de sitio, pero recupera de inmediato su equilibrio. Decimos que tenemos equilibrio cuando somos capaces de movernos y llevar a cabo acciones manteniéndonos erguidos, de pie, aunque a menudo en esos casos tendemos a mover los brazos justamente como los platos de la balanza para mantener el cuerpo en su centro de gravedad. La equilibriocepción de la percepción del equilibrio del cuerpo es un sentido fisiológico que compartimos con los animales, cuya función es orientar nuestro cuerpo y evitar que nos caigamos. Gracias a él podemos caminar por la baranda estrecha y mantenernos de pie, o pueden las aves realizar piruetas en el aire y recuperar su posición de vuelo, o incluso seres tan primitivos como las medusas pueden volver a su posición boca arriba. Cuando se dan la vuelta, todo ello son formas de conservar el equilibrio. En el caso del ser humano y otros mamíferos, este sentido depende de la estructura interna del oído. Pueden ser afectados por enfermedades o infecciones que desencadenan mareos, desorientación y náuseas. Esas mismas sensaciones pueden ser provocadas cuando alguien se encuentra sobre objetos en movimiento constante como barcos, aviones o carritos de la montaña rusa. Incluso los astronautas han reportado mareos similares como consecuencia de la exposición prolongada a la ingravidez. Existen dos tipos diferentes de equilibrio corporal: el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Equilibrio estático. El equilibrio estático se refiere a la capacidad de mantenernos quietos y erguidos, sin caer sobre nuestros pies o sobre uno solo, o sobre un objeto, etc. Un ejemplo de este puede ser cuando una persona toma asiento en una silla o en otro lugar. El equilibrio dinámico es el estado mediante el que la persona se mueve y durante este movimiento modifica constantemente su sustentación. Con una importancia más directa sobre la mayoría de los deportes, se define como la capacidad de mantener la posición adecuada que exige la actividad. Un ejemplo de esto es el esquí, deportes de equipo y a veces actividades al aire libre. Un ejemplo más del equilibrio dinámico es sentarse y levantarse con objetos colocados encima de la cabeza. Decimos que un cuerpo rígido está en equilibrio cuando tanto su aceleración lineal como angular son cero respecto a un marco de referencia inercial.
Esto significa que un cuerpo en equilibrio puede estar en movimiento, pero si es así, sus velocidades lineal y angular deberán ser constantes. Por lo tanto, hay dos condiciones de equilibrio. La primera condición dice que la fuerza resultante debe ser nula y la segunda condición establece que el momento resultante debe ser nulo. Bueno, para nosotros, para representar el equilibrio, hicimos una balanza. Bueno, para que el efecto del equilibrio existiera, tendríamos que poner de un extremo a otro extremo igualdad de peso, ya que haciendo eso podríamos obtener este efecto.